Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Así es, chicos hermosos, siempre hay que cantar del amor de Dios que ha sido maravilloso y grande. Espero que estén muy bien en su casa, que hayan tenido una semana muy descansada. Y bueno, pues aquí estamos de nuevo para estudiar hombres y mujeres de la Biblia. Hoy traigo otro profeta también de estudio que nos deja mucha enseñanza y es el profeta Daniel. Daniel fue deportado a Babilonia cuando era un joven. Creen que podría haber tenido alrededor de 16 a 20 años, él y sus amigos. Daniel fue seleccionado para el servicio gubernamental. Por eso se cree que Daniel y sus amigos eran hijos de gente culta del pueblo de Judá, porque en aquellos años solo escogidas personas de la realeza hacían labores cercanas a los reyes. Y la historia de Daniel nos cuenta que sirvió en la corte de Babilonia y Persia durante 70 años de cautividad. Daniel fue usado por Dios como su portavoz, tanto a los gentiles como a los judíos. Y siendo hebreo, es notorio cómo llegó a ser el primer ministro de Babilonia y que además trabajó para la dinastía de 3 reyes. Primero para Nabucodonosor, luego para su hijo que lo sucesó, era Belsasar, y por último a un rey persa llamado Darío. En la historia de Daniel es asombroso ver cómo Nabucodonosor y Darío declaran que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Esto nos da a entender que el testimonio de Daniel fue tan importante y tan impresionante que pudo impactar la vida de estos mandatarios al reconocer a Dios a través del servicio de Daniel. Daniel demostró el poder de Dios mediante la interpretación de sueños y en su vida piadosa y obediente a las leyes y mandatos de Dios. En sus propias visiones, Daniel vio el perfecto plan de Dios para la nación escogida. A través de su ministerio, el mensaje de Daniel viene como con resonante claridad, que Dios está en control absoluto de todo lo que pasemos en la vida. Y no solo del presente, sino también de lo que sucederá en el futuro. El nombre de Daniel se escribe Daniel, que significa Dios es mi juez. La Septuaginta la translitera como Daniel en griego y la base del título en latín y además en otros idiomas.
El libro de Daniel en la Biblia detalla la vida y profecías de este siervo de confianza de Dios. Incluye una gran cantidad de profecías cumplidas y es citado por Cristo en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 15, donde dice nuestro Señor Jesús que cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces vendrá el fin. Varios de los 12 capítulos del libro de Daniel en la Biblia giran en torno a sueños con visiones que Dios le dio, los cuales incluyen árboles, animales, bestias y muchas más imágenes. Aunque muchas de las historias de Daniel se relatan en libros de niños, son demasiado importantes y relevantes para solo relegarlos a la literatura infantil. Por ejemplo, Daniel en el foso de leones, sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, que todos fueron arrojados en el horno de fuego ardiente y librados por nuestro Dios poderoso y majestuoso. En otro evento, uno de los reyes ve una mano incorpórea que exhibe unas letras en la pared del palacio y Daniel fue el único sabio que pudo interpretar lo que Dios había escrito ahí. Todas estas son narraciones espectaculares y apasionantes, pero que sobresalen en todas ellas es que nuestro Dios soberano y omnipotente actúa con tanta constancia e inmediatez en respuesta a las oraciones fervientes de sus siervos fieles. Daniel profetizó acerca del descenso y la caída del anticristo. El libro de Daniel, al incluir predicciones precisas de hechos futuros, es visto con frecuencia al mismo nivel de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, en gran parte porque ambos libros contienen muchas imágenes proféticas semejantes. Dios manda sobre los asuntos de toda la humanidad y nadie puede trastocar sus planes ni impedirle actuar. Él es absolutamente soberano. La historia de Daniel nos muestra hasta dónde puede dañar el pecado y la aborrecible idolatría a imágenes. Esta escena nos muestra un ejército enemigo que ha barrido la nación. Hay enorme destrucción y muerte. Imaginemos que nuestra ciudad pudiera quedar en ruina. Nuestras iglesias deshechas, en escombros, nuestras posesiones han sido destruidas y el destino de nuestras familias y amigos es desconocido. En tus recuerdos, que son solo horas antes, ellos tenían un hogar. Todo lo que queda es aprender a tener confianza en Dios, en que todo obra para bien para aquellos que le amamos. ¿Será eso suficiente? En este momento para todos puede decirse que es un mal ejercicio intelectual, pero para Daniel era su escalofriante realidad. Daniel no contaba con nada a qué aferrarse. Tal vez en esa guerra había perdido a sus padres y hermanos y tan solo había quedado los conocidos, otros jóvenes huérfanos y solitarios como él. Más dentro de todo este proceso tan doloroso, brilla dentro de Daniel los valores puestos por sus padres. Daniel encontró que Dios era todo lo que necesitaba y la fe puesta por el Señor, al igual que con toda la humanidad, está intacta, lista para ser usada y desarrollada para agradar al autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo nuestro Señor. De eso se trata la vida, de encontrar y desarrollar todo lo que Dios nos ha dado. Muchas veces dicen creer en Dios, pero no a todos les interesa conocerlo y tener una relación tan íntima y personal para poder desarrollar su fe poniéndola en el único Dios verdadero. Y esto nos lo muestra la historia de Daniel y sus amigos. Ellos se encontraron literalmente
se encontraron en la sartén, descubriendo que la promesa de Dios son verdaderas y permanecen firmes en el crisol de la vida para siempre. Y que cuando Dios te quita todo, lo único que nos queda y lo único que necesitamos es a Dios. Yo nunca supe que Jesucristo era todo lo que necesitaba hasta que Jesús fue todo lo que yo tenía. Mi recomendación es que no todos viven un proceso de exilio, pero tampoco es necesario pasar por ello si aprendemos a depender de Dios siempre y no de nuestras propias fuerzas. Sabremos que hemos aprendido a conocer a Dios cuando podamos orar desde lo más profundo de nuestro corazón palabras como estas: sea bendito el nombre del Señor de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él inunda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría y los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo desconocido, y Él conoce todo lo que está en tinieblas, porque Él mora en la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos. Pues nos has dado al conocer el asunto del Rey. Cuando cultivamos una relación tan íntima con Dios, podemos tener la certeza que Él nos oye. Y si Él nos oye, nos puede dar a revelar todo lo que le hayamos pedido, como lo hizo Daniel. Pero antes, Dios tiene que procesarnos para que no quede ni una pizca de egoísmo o levadura, como lo dijo nuestro amado Señor Jesucristo, para que el ego no se nos eleve por saber que Dios nos escucha y nos entiende. Luego vemos otras oraciones memorables hechas por los amigos de Daniel, que también guardaron la lealtad en Dios. Esto está en Daniel capítulo 3, versículo 17 y 18. Ellos hablaron al rey con tal certeza que Dios los salvaría, y si no, tampoco les importaba mucho qué es lo que les pasara, pues declararon al rey que sus vidas le pertenecían a Dios y él sabría qué es lo que les acontecería en esa situación tan desfavorable que pasaron. ¿Qué es lo que hacía Daniel y sus amigos que fuera tan diferente a la mayoría de las personas del pueblo de Judá en el exilio? Esto nos revela Daniel capítulo 1:8, donde dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Esto nos enseña que la obediencia piadosa empieza con el compromiso absoluto de honrar a Dios por encima de todo lo que se viva en la tierra. Cuando proponemos en nuestro corazón poner a Dios en primer lugar, entonces no habrá tentación ni desafío que pueda controlarnos. Dios tiene el poder, la sabiduría y la resolución para equiparnos por completo en el desempeño de cualquier tarea o posición que Él quiera que nosotros aprendamos. Nunca fallaremos en la realización de una tarea que Dios nos asigne, porque Él no nos haya dado lo necesario antes para realizarla. Daniel pide al rey tiempo cuando se le presentó una situación de un sueño para interpretárselo. Esta fue una petición sabia, porque el rey iba a matar a quien no pudiera contestarle qué es lo que había soñado o qué es lo que significaba ese sueño. En la antigüedad, los consejeros de un rey debían de ser personas estudiadas y cultas en relaciones internacionales, que supieran varios idiomas, que supieran de historia, de leyes, de astrología, de ciencias, de medicina. Por eso se cree que Daniel pudo ser un príncipe, porque para que lo hubieran llevado a trabajar con el rey, debió de haber sido un joven culto y preparado en estos conocimientos. Para otros astrólogos o adivinos, el interpretar este sueño al rey les fue imposible,
porque el rey no recordaba su sueño. El rey solo sabía que tuvo un sueño y que era muy importante, pero no recordaba qué es lo que había soñado. Daniel se fue a su casa con sus otros amigos y juntos oraron a Dios pidiendo misericordia para que Dios les revelara el sueño y para que no perecieran junto con los otros astrólogos y con sus amigos por no saber qué había soñado el rey. Antes de presentar su solicitud urgente a Dios, Daniel demostró su confianza absoluta en que Dios le revelaría el sueño. La Biblia dice que cuando vayamos a la presencia de Dios en oración, debemos ir con la certeza de que Dios nos oye. Y también, si Dios nos oye, nos dará las peticiones que le hayamos hecho, porque dice la Escritura que Dios es galardonador de los que le buscan de todo su corazón. Confiar en Dios significa ver más allá de lo que podemos ver. Es ver lo que dice Dios. Daniel en el capítulo 2:44 dice que el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Por supuesto, este reino del que habla Daniel es el reino de Jesucristo nuestro Redentor. Es el reino al que nos ha invitado Jesús para que seamos parte de él y que entreguemos nuestra vida. Entramos a este reino cuando le aceptamos como nuestro Rey y Redentor y Salvador nuestro. Pero ojo, chicos, a este reino hay que decidir entrar abiertamente y personalmente de todo nuestro corazón, y no como una imposición de nuestra familia, ni tampoco si no entendemos aún siendo niños que no sabemos lo que estamos haciendo. A este reino de Jesucristo nuestro Señor se entra creyendo, confesando con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Redentor y Salvador. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Dios hará el resto, como el anotar nuestro nombre en el libro de la vida o darnos su ciudadanía espiritual y eterna junto con toda nuestra herencia. Cuando enfrentamos diferentes retos y dificultades, puede darnos gran esperanza el recordar que pase lo que pase, estamos íntimamente conectados a aquel quien es siempre victorioso. En otra etapa de la historia de Daniel, vemos que el rey Nabucodonosor se había hecho una estatua de oro cuya altura era de 60 codos de alto por 6 codos de ancho. En metros sería aproximadamente una estatua de oro de 27 metros de altura por 2.70 metros de ancho, y lanzó el decreto de aquel que no adorara su estatua, que no sería echado al horno de fuego. Y vinieron al rey gente envidiosa de Daniel para acusar a Daniel y a sus amigos de que ellos no obedecían el decreto del rey y que no se postraban delante de esta estatua. El rey se enojó muchísimo y mandó traer a los muchachos. Nabucodonosor no podía concebir que hubiera alguien que le desobedeciera y con tanta deslealtad, con el poder de frustrar sus deseos. ¿Acaso no había destruido ya Jerusalén, donde estaba el templo del Señor? Por supuesto, pero nuestro Señor también le marca límites al enemigo y no iba a pasar por alto lo que Sadrach, Mesach y Abednego habían expuesto sus vidas por serles leal a Dios. Los muchachos fueron advertidos antes de echarlos al horno y ellos decidieron confiar en que Dios los salvaría, y si no, así se dejarían morir. ¿Usted podría seguir su ejemplo? La recomendación bíblica es que usted obedezca los mandatos de Dios y déjele a Dios las consecuencias. Dios verá si lo libra o no lo libra de la prueba que usted esté pasando. En el caso de la historia de Daniel y sus amigos, Dios rescató a sus 3 siervos fieles, y como Él lo hizo
Con ellos podemos tener la certeza de que también lo hará con nosotros. Nabucodonosor, con estos hechos portentosos, se dio cuenta que por lo menos dos cualidades tenían estos jóvenes hebreos que servían al Dios vivo y verdadero, y que confiaban tanto en su Dios plenamente, ya que habían puesto literalmente su vida en sus manos. Con esto aprendemos que Dios siempre actúa a través de aquellos que esperan en Él, que confían en Él, que lo honran y que lo obedecen. Babilonia se expandía y creció en poder y fama bajo el mandato de Nabucodonosor. El mundo lo veía como un dios, y un día el rey neciamente comenzó a creer en su propio renombre. Un día estaba bebiendo en un banquete con sus amigos y comenzó a elogiarse a sí mismo diciendo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Estas palabras retumbaron todo el ámbito espiritual y provocaron la ira de Dios, de tal forma que en un instante Nabucodonosor no solo perdió su reino, sino también perdió la lucidez mental y se convirtió literalmente en una bestia. Su locura lo llevó a comportarse como un toro salvaje, a tirarse al suelo y comer pasto. Dios es amor, pero también dice la Escritura que Dios no tendrá por inocente al culpable. Por eso nuestra vida debe de ser sobria y reposada en cuanto a nuestro propio concepto de nosotros mismos. No debemos exaltarnos ni denigrarnos en exceso. Si nosotros no tenemos más alto concepto de sí mismo que el que nos ha dado Dios, no tenemos de qué temer. Pero cuando nos exaltamos más de lo que debemos, esperaremos nuestra caída, porque Dios nos humillará. Santiago capítulo 4 versículo 6 dice que Dios da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios se opondrá al orgullo humano donde quiera que se halle, y siempre le hará oposición. No obstante, el orgulloso debe de ser expuesto como tal antes de que podamos ser librados de su control. Tal como lo hizo Nabucodonosor, el Señor a veces dentro de su soberanía nos dejará tocar fondo para que nos demos cuenta que todo lo bueno que tenemos viene de Él y no se debe a nuestros propios talentos y esfuerzos. El rey Nabucodonosor aprendió esta dura lección a la mala, aunque el profeta Daniel se lo advirtió que necesitaba arrepentirse de su soberbia y darle la gloria a Dios. Pero el rey rehusó hacerlo hasta que el Señor intervino en sus circunstancias. Nabucodonosor pagó el castigo por el orgullo y aprendió de una manera dolorosa a adorar y reconocer al verdadero Dios. La Biblia cuenta que Nabucodonosor quedó en ese estado de locura por 7 años, hasta que un día en su mente tuvo la lucidez de declarar de que el Señor era Dios, el único soberano de todo el universo. Y en ese momento Dios lo perdonó y lo volvió a la normalidad, lo volvió a ser cuerdo. Después de Nabucodonosor, él muere y viene a reinar su hijo Belsasar, otro rey que sucedió a Nabucodonosor. Este rey también continuó un sacrilegio en medio de una borrachera, y para este rey una misteriosa mano sin cuerpo apareció, escribiendo en la pared unas palabras que no estaban en el idioma del rey ni de sus demás ministros. Entonces, asustadísimo, el rey convocó a Daniel para que fuera y que le describiera qué es lo que decía esa inscripción, y solo para descubrir que nuestro Dios le había escrito un epitafio en la pared del palacio.
El escrito decía más o menos así: Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Y su interpretación fue terrible. Daniel se lo interpretó y le dijo: lo que dice en la inscripción es: contó Dios tu reino y te ha puesto fin. Pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos persa. Y esa misma noche el rey Belsasar murió y el rey Darío de los medos persa tomó el recinto. Tomó todo su reino. Aunque Daniel no fue muerto en ese momento, tampoco por el nuevo rey, pero siguió siendo esclavo. El decreto había sido firmado y sellado de acuerdo con las leyes de los medos persas y no se podía revocar. Este contenía el horrendo edicto que aquel que fuera sorprendido orando a cualquier dios que no fuera el rey Darío sería echado en el foso de los leones. ¿Puede usted suponer que Daniel se detuvo a considerar el impacto inmutable sobre su vida? Le dijeron que renunciara a su Dios o renunciara a su prisión, a su poder, a sus privilegios en la vida. Tal vez nos preguntamos si Daniel estuvo tentado de tal modo a evitar su tiempo de oración a Dios por este decreto. Cuando Daniel se enteró del agraviante edicto, fue a su casa, abrió sus ventanas y se arrodilló a orar 3 veces al día, como siempre lo había hecho. No le importó que sus enemigos fueran con el chisme al rey para que se deshiciera de Daniel. Pero Daniel rehusó alterar su cita divina diaria con Dios a las horas ya establecidas con él. Daniel pudo haberse protegido a sí mismo al orar en secreto con las ventanas cerradas en su cuarto, pero en aquellos años la ley decía que todo judío que estuviera fuera de la ciudad de Jerusalén debía de orar viendo hacia el lugar cardinal donde estuviera el templo de Jerusalén. Esto quiere decir que si estaba al sur de Jerusalén, un judío devoto debía de orar mirando hacia el norte, donde se suponía que cardinalmente se encontraba situada la ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo. Daniel sabía que los ojos de sus enemigos no eran los únicos que lo tenían en la mira. El Señor, nuestro Dios, también lo estaba viendo, al igual que su pueblo, porque estaba atemorizado y exiliado. Y esta también fue la causa por la cual Daniel desobedecería al rey. La Biblia dice que es mejor obedecer a Dios que a los hombres cuando tus autoridades te mandan hacer algo en contra de Dios. A causa de esta fidelidad a Dios, Daniel fue de nueva cuenta sentenciado a muerte y fue arrojado al foso de leones. Y usted pensaría, ¿cómo habría actuado? ¿Qué tanto se necesita actualmente para que usted se descarrile de su tiempo de oración con Dios? Las posibilidades son buenas, aunque usted a nadie le ha amenazado de muerte, si no ora o si ora. Usted podría pensar, es que mi agenda diario está muy complicada, es que mi trabajo o mi falta de vitalidad me lleva a quedarme dormido cuando quiero orar o leer la Biblia. Cada uno tenemos nuestros desafíos, pero para todos se necesita voluntad y disciplina. Cuando ya se adquiere el hábito, es así imposible que se deje de hacer. Con cada desafío que venzamos para pasar tiempo con el Señor, más y más le demostraremos con hechos cuánto le amamos y cuánto nos interesa conocerlo. Daniel es una de las pocas historias de la Biblia de quien nunca se escribió algo negativo. ¿Cómo lo logró Daniel? ¿Cuál fue el secreto de su vida que le permitió agradar y glorificar a Dios constantemente?
Hay muchas respuestas posibles, pero de las más relevantes es que Daniel decidió en su corazón no contaminarse con algo que pudiera ofender a Dios. Daniel también fue un hombre de oración. Sabía clamar a Dios por ayuda. Tal es el caso que nos muestra en su oración en el capítulo 2, versículo 17 al 23, que ya describimos al inicio de este video. Daniel tuvo temor de Dios más que de los hombres de este mundo, y eran hombres de guerra, muy poderosos, pero en lugar de amedrentarse con el edicto de no orar ni adorar a otro Dios que no fuera al rey Darío, Daniel oraba y ayunaba y se humillaba delante de Dios sin importar las circunstancias, ni prisiones, ni tampoco presiones de horario. Daniel siempre encontró tiempo para comunicarse con su Dios. Así que esa era la relación íntima que Daniel tenía con Dios. No es de extrañarse de las grandes verdades y las grandes revelaciones que Dios le dio a Daniel. Fueron tan solo una respuesta directa a sus oraciones en su relación personal. Y puede ser que nosotros siempre elijamos ser fieles al Señor como Daniel lo hizo, aunque la infidelidad pareciera más fácil. El Señor nunca nos guiará a hacer algo malo. Por lo contrario, Dios siempre nos dirige en santidad y en verdad, obrando a través de nosotros para mostrar su amor, así como instruyó el libro de Romanos en el capítulo 13, versículo 10, donde dice que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Dios desea que nosotros prosperemos sin importar cuáles sean nuestras circunstancias. Daniel, a pesar de su cautividad y del exilio, vivió bien y alcanzó gran éxito en medio de su situación, porque honró al Señor sobre todas las cosas. Jesús explicó que las revelaciones que Dios le dio a Daniel se aplicaban a él cuando volviera en su segunda venida. Esto está en Mateo capítulo 26, versículo 64. Esta verdad que dijo Jesús fue un gran escándalo entre los sacerdotes del Sanedrín. Los líderes judíos consideraron su ascensión como una blasfemia, pero la única blasfemia cometida en aquel día fue la de ellos al contraponerse contra la verdad que nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo, y al no reconocerlo como Mesías, el Mesías tan esperado. En Daniel habían pasado casi 70 años desde que Daniel fue llevado a Babilonia, y al leer al profeta Jeremías, Daniel supo que el cautiverio estaba a punto de cumplirse. Dios había sentenciado a Judá a 70 años de exilio. Entonces Daniel hace una de las oraciones más bellas en la Biblia y buscó la guía del Señor en ayuno y oración, y como resultado de su devoción sincera, el Señor envió al arcángel Gabriel para darle entendimiento acerca de cómo Dios restauraría a Jerusalén en el futuro. Daniel también nos enseña que nuestras oraciones no debían de ser hechas en base a nuestra propia justicia y deseos, sino más bien en base a quién es Dios, y no basadas en nosotros mismos, sino en lo que hayamos hecho, sino en lo que Dios hizo por nosotros. Por ejemplo, orar: Señor, te pido que me bendigas. Ya ves cuánto trabajo para lograr todos los bienes que tengo. Por favor, ayúdame. ¿Ven cómo esta oración se centra en uno mismo? En lo que nosotros hacemos y no en lo que hace Dios. En cambio, si oramos esta misma petición, pero con una diferencia, por ejemplo: Señor, muchas gracias por las bendiciones que nos das y todo lo que nos has prosperado conforme a las riquezas de tu gloria en Cristo Jesús,
Señor y Salvador nuestro. Eres tan bueno, Padre, y tan misericordioso. Es nueva tu misericordia cada mañana. Esto nos ayuda a dar lo mejor de nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Amén. Al postrar nuestro corazón en reconocimiento de la grandeza y maravilla que es Dios, estamos siendo más fuertes que los problemas que estamos enfrentando. Recordemos siempre que de rodillas somos más altos y más fuertes para enfrentar cualquier adversidad que se nos presente. El profeta Daniel nos enseña a hacer oraciones justas y fervientes, esperando con fe y paciencia la respuesta del Señor. Daniel nos enseña que Dios responde inmediatamente que sus hijos elevan una oración, pero también Daniel nos muestra un pequeño vislumbre de las realidades espirituales de este plano material. Nos revela la guerra espiritual e invisible que se libra en conexión a las oraciones que se hacen a Dios, y cómo el enemigo de nuestra alma impide a como dé lugar que esas bendiciones nos lleguen. Nuestras oraciones son oídas, pero las respuestas a veces tardan mucho tiempo en llegar, simplemente porque hay alguien que nos odia tanto que interfiere en que recibamos lo que ya le hemos pedido. Y a veces Dios tiene que enviar a los ángeles, y en el caso de Daniel hasta un arcángel, para llevarle la respuesta. Nuestro amado Señor Jesús nos dijo la verdad. Él dijo: oren siempre y no desmayen en seguir orando hasta que la respuesta venga. En Lucas 18:1, el Señor nos llama a perseverar en fe y seguir pidiendo, aunque la respuesta tarde o no se vea tan pronto como la queremos. Esto nos indica que la intimidad con Dios debe de ser nuestra prioridad máxima. Cuanto más conocemos y amemos a Dios, mejor le serviremos, y no en nuestro propio poder, sino en el poder de Dios. Siempre será importante defender la verdad de Dios y hacer su voluntad de todo corazón, y esto se volverá cada día más imperativo conforme se aproximen los últimos días. No debemos de ser disuadidos ni limitados por la maldad. Más bien debemos de mantenernos pegados al Señor y servicio con obediencia y amor suprema. Cualquier penalidad que tengamos que soportar por causa del nombre de Jesús, un día parecerá como nada en comparación de la recompensa que recibiremos. En cambio, si dejamos de creer en Cristo o elogiamos algo distinto a quien adora, un juicio terrible es el que nos espera, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 15. Y también Jesús nos dijo en Marcos 8:35 que todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo el que pierda su vida por causa del Señor Jesús, será salvado. Daniel también nos enseña que aunque hubo visiones y revelaciones que en su tiempo él no comprendió, hubo comprensión gracias a que las dejó escritas en su libro y fue para un futuro. Asimismo habrá cosas hoy que no entendamos, pero llegará el día en que todo se va a establecer en la verdad y se verá tan claro que no tendremos duda de que fue palabra de Dios la que nos dio, y que el Espíritu Santo todo nos lo revela en su tiempo y para gloria de Dios. Y bueno, pues Daniel también salió del foso de los leones. Ninguno de estos reyes pudo matarlo, porque él se aferró a nuestro Señor, y además su causa era justa, porque lo que Daniel hacía no era solo por capricho de desobediencia a los reyes, sino que más bien hacía lo que era verdadero, lo que era ahora sí que para hacerle leal a Dios, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia. Y bueno, Señor, te damos gracias, Padre, por lo que nos has enseñado con este libro de Daniel, con esta historia de este hombre de fe, que como dice
tu palabra que en él no se encontró absolutamente nada malo. Es una de las pocas personas, historias de la Biblia donde él fue perfecto al no encontrarse absolutamente nada que decir de él malo. Y así vivió también Daniel por 3 dinastías, por 3 reyes, por 70 años él estuvo ahí cautivo, pero con la esperanza de que ya iban a ser libres. Y bueno, eso fue gracias a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, les doy gracias también por ver este video. Espero que les sirvan los videos que estamos viendo. Ya casi terminamos el Antiguo Testamento para entrar en el Nuevo. Estoy asombrada, no hay ninguna mujer en estos libros de los profetas que podamos nosotros hablar, pero en el Nuevo Testamento ahí habrán más mujeres de la Biblia también para poder conocer lo que ellas hicieron y que agradaron a Dios. Y bueno, no me puedo despedir, ustedes ya saben, sin antes darle la oportunidad a alguien que nunca ha entregado su vida a Jesucristo nuestro Señor y que cree en Dios y que le gustaría en este momento entregarle la vida. Para esta persona, pues yo le pido que no tiene absolutamente nada que hacer más que orar, hacer esta oración conmigo. Yo la voy a dirigir en la oración y aceptar a Jesús en su corazón. Entonces, si eres tú la persona que por primera vez ve un video como estos o quieres hoy entregarle tu vida a Cristo, por favor repite conmigo, dile: Señor Jesús, creo en que eres el Hijo de Dios. Creo que viniste a esta tierra por mí para salvarme. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que soy pecador. Por favor, ven a vivir a mi corazón. Te hago mi Señor y el Señor de mi vida. Eso sería todo. Si hizo usted esta oración, yo lo felicito. Si tiene una Biblia en su casa, le pido de favor que la comience a leer para que comience a conocer al Señor. Nosotros creemos que al entregarle la vida a Jesucristo por medio de esta oración, le llamamos la oración de fe. Si le entrega la vida a Jesús, el Señor se hará cargo de usted desde ahora y para siempre, y que le da vida eterna. Esto es lo que nosotros creemos. Mucha gente puede decir: ¿a poco así de fácil? Para nosotros aparentemente es fácil, pero a nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, a Él le costó la vida, ¿verdad? Entonces no es un precio barato el que se pagó por nosotros, pero sí tenemos esta grande bendición. Por eso lo amamos, lo respetamos y lo honramos, por reconocer que sin Él nosotros no tendríamos vida, ¿verdad? Entonces hay vida después de la muerte. Esa es nuestra fe. Confiamos en toda la palabra del Señor, en su evangelio, y sabemos que Él nos cuidará y que lo único que tenemos que hacer es buscarlo cada día después de haberle entregado nuestra vida a Cristo. Y bueno, eso es todo, chicos. Que Dios me los bendiga, y si Dios quiere, nos volveremos a ver para estudiar otra historia de hombres y mujeres de la Biblia. Que Dios los acompañe.